Ya de regreso, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo en vivo Código 7, otro tema que llamó por supuesto mucho la atención esta semana es, estamos acostumbrados al chapulineo y normalizar este tipo de acciones también es muy grave. Hay que decirlo, siempre debemos de poner el dedo en la llaga, siempre ser críticos ante esta situación porque los actores políticos cumplen, o los funcionarios públicos cumplen un encargo, deberían cumplir un encargo hasta el final del mismo. Y esto no se da. Hay quienes obviamente aprovechan las coyunturas para poder contender o escalar los peldaños políticos para tener una carrera más consolidada, así lo creen ellos, y dejan su responsabilidad a un lado. Eso viéndolo desde un punto de vista. Y otro, bueno, que hay personajes también que se aprovechan absolutamente de todo para también sacar ventaja, para posicionarse mediáticamente, y es el caso de uno de los diputados, o el diputado peor calificado en el Congreso local en la 62ª legislatura, Pedro César Carrizales, alias el Mijis o Don Mijis. Este señor que se ha caracterizado por poco rendimiento, pocos resultados legislativos, una gran cantidad de ausencias en las sesiones, el diputado más faltista, y ahora, bueno, tiene la gran ventaja por ahí que el Movimiento de Regeneración Nacional se dice de alguna manera que Morena está pagando con las primeras posiciones de las listas de candidatos a diputados federales plurinominales este apoyo que recibió Mario Delgado para llegar a la dirigencia nacional precisamente del partido, y colocó a sus incondicionales o hijos de amigos, esposas de superdelegados o funcionarios. Bueno, hasta el papá de Checo Pérez anda metido en esas. Y en esa lista, en una de esas, le toca también a Pedro César Carrizales, el Mijis, pero como representante de comunidades indígenas. Pepe Vázquez. En rueda de prensa, la comunidad Mazahua, así como integrantes del Observatorio Indígena Mesoamericano y de la Asociación de Comunidades Indígenas de Tancanwitz y Aquismón, denunciaron a Pedro César Carrizales Becerra de incurrir en actos de discriminación al buscar una diputación federal como representante indígena cuando no forma parte de este sector. Fue Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, quien criticó al diputado local sin partido al impulsar sus intenciones políticas como persona indígena. Recientemente se está regulando el consumo y la producción de marihuana. Yo le envío un mensaje al señor Mijis para que deje de fumar tanto porque ya se alucinó. No le corresponde la representación indígena al Mijis. Nos oponemos rotundamente a este tipo de cosas porque finalmente son actos de discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas y hacia las personas indígenas que sí tienen el derecho de ser representados por alguien que realmente viva en la comunidad, hable la lengua, haya desempeñado algún cargo en esta. El entrevistado hizo un llamado al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al Instituto Nacional Electoral para definir de manera clara lo que significa una autoadscripción indígena. No tienen bien definida la calificación de esa autoadscripción indígena. Cualquiera de nosotros nos podemos autoadscribir, pero no todos podemos pasar el filtro de la autoadscripción, y en el caso del estado de San Luis Potosí, por ejemplo, solamente se pide un acta de la comunidad sellada por alguna autoridad comunitaria. Claro que no debe de ser ese el único requisito. El acta debiera de ser firmada por el conjunto de la comunidad y debiera de constatarse que la persona es originaria de la comunidad. También lamentó que a la fecha existan propuestas indígenas por parte de las asambleas comunitarias y que no han sido designadas por las fuerzas políticas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Mijis? Recapacitar, reconsiderar, bajarse de esa propuesta, porque si no, lo vamos a bajar. Vamos a proceder ante los tribunales y hasta donde esté a nuestro alcance para impugnar este tipo de actos. Cisneros Sánchez hizo un llamado a los candidatos y candidatas para que se abstengan de utilizar los bastones de mando y varas de justicia de las comunidades indígenas durante sus actos de proselitismo. Lo vamos a impugnar. Ya están avisados. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir la usurpación de la identidad y menos vamos a permitir que sigan haciendo a un lado
a los legítimos representantes de las comunidades. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Sabrá el Mijis que es un bastón de mando y lo que representa precisamente en estas comunidades. Esto es un acto, por supuesto, criticable. Las comunidades originarias, los pueblos originarios, son lugares, sitios, precisamente grupos que están organizados y que han sido históricamente muy golpeados y que no necesitan una representación desconocida, alguien que se aproveche del momento y de la situación. Necesitamos escuchar sus voces a través de los actores, de los protagonistas de estos lugares, de estas organizaciones o de estos pueblos. Pau, es lamentable que exista, pues bueno, todavía en estos momentos quien quiera aprovecharse de ellos. Sí, claro que sí, Miguel. Hay un libro que, bueno, le recomiendo a la población, se llama Sentencias Electorales a Debate y puede estar checando la información, incluso algunos resúmenes en línea. Y vale mucho la pena porque te está haciendo un recordatorio de cómo en México se hizo como digamos que formalmente se reconoció en la Constitución esta composición pluricultural, ¿no? Y se reconoció también cómo es que debe dársele importancia, debe dársele su lugar a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué pasa en la República Mexicana? La lucha en este aspecto ya es de muchos años, porque para empezar, bueno, cuestionaríamos si Pedro César Carrizales Becerra en algunas de sus propuestas se ha puesto a pensar que en el tema de analfabetismo, por ejemplo, la población indígena está en un 23%, mientras la población en general la población nacional está en 5.5, ¿no? Si hablamos del nivel de escolaridad, entonces la población indígena se queda como en 5.7 años y nos quedamos también con la población nacional en 9.1. Entonces, ahí se nota la desigualdad. El problema es que, por ejemplo, nos vamos al tema de más o menos en el año 2000, 2005, fue cuando se pensó en una modificación a nivel nacional. Se dijo, bueno, de los 300 distritos en ese momento, en 28 vamos a hacer una modificación para que sean preponderantemente indígenas. Y esto porque, ya como se escuchaba en la nota de José Luis Vázquez, porque 40% de la población de estos 28 distritos se autoadscribieron como tales, como indígenas. Entonces necesitan ser representados y necesita que se haga un cambio. ¿Y qué pasa? Lo de siempre, ¿no? Se dice, esto no significa un cambio. Las autoridades electorales tampoco vigilaron que hubiese perfiles que estuviesen, con esta encomienda. Y al final se les dijo, de estos 28 distritos, solamente más o menos entre 12 y 13 se va a hacer que esto avance, que haya una garantía en este aspecto, lo cual se nos dice que pues hemos quedado muy atrás. Se hablaba también durante la nota de José Luis Vázquez de cuáles son los requisitos, ¿no? Para que tú digas, yo pertenezco a una comunidad. Es muy diferente lo que pasa en México, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde tienen otro reporte oficial con 573 pueblos más o menos, y que incluso implica hacer un examen de ADN, implica un proceso muy largo, y aquí en México es como que te dejamos pasar y ¿qué es lo que va a hacer? Pues se la va a pasar de rockstar, ¿no? Entonces, es triste también, ya solo por concluir, cuando pensamos, si no se toma en cuenta a las comunidades indígenas, no se va a tomar en cuenta tampoco a las mujeres indígenas. Más o menos fue entre 2015 y 2020 se dijo solamente de diputados tenemos a 14 indígenas y de mujeres en 2006, 2. En 2009, 3. En 2012, 2, ninguna en 2015 y 3 en 2018. Esto es República Mexicana. Imagínate, o sea, a nivel nacional, el número tan bajo de representación de los grupos, comunidades y pueblos indígenas, pues por eso se sigue batallando con las leyes, por eso están pagando justos por pecadores en algunos centros penitenciarios, porque ni siquiera hay un intérprete que pueda defenderles hablando su mismo dialecto. Entonces, bueno, esto todavía sale mucho más, Luis R. Gil, de la dignidad que pueden o que deben y que merecen los pueblos originarios. Es cierto, de hecho, bueno, es un reflejo del compromiso, el interés que tienen las autoridades o las fuerzas políticas, en este caso del partido de Morena, de no voltear, vamos, a los grupos indígenas y seleccionar a alguno, ¿no? Ahora ha corrido con suerte este diputado, ¿no? Porque cuando llegó a ser diputado local, pues prácticamente hay dos temas. Uno, y lo dirá
tema el maestro José Luis Juárez. Primeramente, pues le llegó de sorpresa, obviamente en cascada ese fenómeno cuando un presidente de la República gana, muchos obviamente salen triunfadores, y es el caso del Mijis. Ahora también tuvimos la nota de manera calientita y sacada del horno en una intervención que el maestro Juárez en la semana que tuvimos, creo si no mal recuerdo, el miércoles, el día de ayer o el martes más o menos fue esa nota, y yo creo que aquí dos temas importantes. Uno, la importancia que da los partidos políticos hacia un grupo, en este caso para los indígenas, pues no se ve que para Morena lo que quiere obviamente son espacios, y yo creo que el Mijis, o en este caso la política, a veces es de suerte, de circunstancias o de abusos, Miguel. Sí, muchas veces podría decirte que la mayoría, al menos es la lectura que nos dan los actores políticos, es el último concepto que acabas de mencionar, y dista mucho de cumplir las características que per se tendría que ser como representantes de los pueblos. Y hablo del pueblo en general, pero también con un señalamiento mucho más marcado, José Luis Juárez, insisto, hacia estos, obviamente estamos hablando de este tema, hacia estos pueblos que necesitan más que nadie de asesoría, de atención, que necesitan de reconocimiento. Claro, de reconocimiento. Son formadores de vida, son formadores de cultura, son formadores de folclore en nuestro país, y se les tiene en un segundo plano. La Iglesia opinó de este suceso. El vocero oficial del arzobispado, el presbítero Juan Jesús Priego Rivera, dijo que el Mijis es un gandaya, porque usurpó una función que no le corresponde. Sin embargo, eso le tocará deslindar a las autoridades electorales. No quiso abundar mucho, pero sí dijo que el Mijis, en sus calificaciones, en su evaluación legislativa, bueno, pues no ha dado buenos resultados. Y continúa el padre Priego diciendo que esa candidatura le corresponde o le debe corresponder a quien realmente la merezca, o sea, alguien de los pueblos indígenas. El Mijis es un candidato independiente. Además, esa es otra, Miguel, que el Mijis es un candidato independiente, no es de Morena. O sea, si él quería ser de Morena, entonces ¿para qué? O de la 4T, ¿para qué se hace candidato independiente? ¿Para qué finge? ¿Para qué nos echa mentiras? Sí, se va por la libre aparentemente, y ahí está otra vez en la lista de los pluris por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Pues sí. Creo que incongruente. Sí, creo que es incongruente, es una actitud y actos oportunistas que sobresalen en este análisis, en este detalle que estamos haciendo. Hay quien le llamaba, o quienes le llamaban, un indígena de ocasión. Hay pueblos, hay muchos pueblos y comunidades indígenas que ni siquiera se rigen, y hay que decirlo. Ahí está, esa imagen precisamente que estamos viendo circuló previo a la rueda de prensa de las organizaciones indígenas, de los representantes de los pueblos originarios, la noche anterior, y circuló mucho en redes junto con la convocatoria de estas organizaciones precisamente para esta rueda de prensa, pero ellos mismos llevaron la imagen, y por eso la presentamos. Usted la veía en la nota, donde esta imagen es obviamente una edición, un Photoshop, donde esta persona está ataviado con alguna ropa, alguna vestimenta precisamente de una comunidad indígena, y no tiene ningún sentido, a manera de mofa, manera sí, de burla y crítica fuerte, él ¿no? no viste así. No, claro. Viste como... Por eso es un indígena de ocasión, ¿no? Como lo decía mucha gente. Un indígena de las piedras. Es un indígena de las piedras. Bueno, pues vaya tema, de verdad criticable. Esperaremos qué es lo que determinan las autoridades,
y esperaremos a ver qué es lo que dice él. Ya ha dado un par de declaraciones, pero obviamente hay muchísimas reacciones sobre esta situación y están en desacuerdo. Le iba a comentar antes precisamente de platicar ahorita con José Luis que hay muchas comunidades, muchos pueblos que se rigen por sus propias reglas, que ni siquiera toman en cuenta o consideran los lineamientos de los gobiernos establecidos en nuestro país, en municipios o en algunos estados. Y esto lo hacen precisamente por no ser tomados en cuenta. Ellos son pueblos organizados, son pueblos que entre los habitantes se ayudan, se acompañan, tratan de salir adelante al no recibir ningún tipo de apoyo prácticamente y estar en el olvido. Se rigen a través de sus usos y costumbres. Y ahora, con estos palazos, imagínense si les van a quedar ganas de participar en la política, que bueno, ganas las tienen por supuesto, porque quieren ser escuchados, quieren levantar la voz y que su voz valga, pero pues bueno, ser representados por gente que ni siquiera se identifica con ellos, creo que no tiene ningún sentido. Vamos a una pausa. Tenemos más en Código 7. Marque nuestra línea telefónica. Tiene tiempo. Tenemos aún 2 bloques. 444-822-2400.